Buenas noches. Personalmente, interesante para nosotros tener al presidente de la cooperativa de maestros, una de las cooperativas más importantes, no solamente por lo económico, sino el desempeño que ha hecho esa cooperativa durante muchos años para con los maestros. Valentín Medrano, que es un fundador del Partido de Liberación Dominicana y es actual aspirante a senador por su provincia, con él vamos a sostener una conversación más que interesante, porque con él podemos conversar con relación a la política, a la fundación del PLD, las perspectivas del PLD, lo que atraviesa lo interno de su partido, pero además vamos a hablar por qué él aspira a senador por su provincia, y no deja de ser interesante la manera del desempeño que él ha tenido en la cooperativa más grande en todo el territorio nacional y cuidado de la región. En apenas segundos vamos a conversar con él, dice él, que será el próximo senador de su provincia. Nosotros no lo dudamos tampoco. Esta noche con nosotros personalmente Valentín Medrano. Mi querido Valentín. ¿Cómo estás, Mayo? Para mí un honor. Valentín, que es de nuestra querida región sur. Hace días que estábamos detrás de Valentín, pero el exceso de trabajo, no sé cómo le aguanta tanto trabajo. Valentín, primero agradecerte que esté con nosotros aquí personalmente y de una buena vez hacerte, creo que una de las preguntas más interesantes. ¿Por qué, cómo y cuándo se fundó la cooperativa? Bueno, Mayo, agradecerte la invitación. Para mí es un honor estar contigo acá en el programa. Decirte en primer lugar que la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros nace por una necesidad. El maestro y la maestra de entonces estaban arropados por la usura. Recuérdate que para entonces el maestro, los sueldos, y yo te lo digo por experiencia propia, el maestro, los sueldos 60, 125, y en el caso, por ejemplo, mío particular, que éramos para entonces profesores de media, de secundaria, y que fuimos hasta privilegiados porque nosotros egresamos de la universidad producto de un acuerdo entre el Banco Mundial, la UNESCO, la Secretaría de Educación de entonces, y creo que la Ucamaima y la UNFU, si mal no recuerdo, como profesores para el plan de reforma, y a ese tipo de profesores se le pagaba más. Yo recuerdo que yo ingresé con un sueldo de 236 pesos, y era de lujo, que yo ganaba mucho dinero. Entonces, para la época, estamos hablando del año 1971, cuando inicia formalmente la cooperativa, ese era el salario extremadamente deprimido de un maestro. Entonces el maestro, la usura lo tenía arropado. Entonces los pioneros de la institución de la cooperativa de los maestros de COPNAMA tuvieron esa iniciativa, una iniciativa loable, digna de reconocimiento a esos compañeros, que hoy le da gracias al maestro y la maestra, porque de verdad, Mayo, que de no ser por la cooperativa de los maestros, en todo este trayecto ya de 48 años, el maestro, recuérdate que para los años ya 80, incluso las carreras de educación estaban cerrando.
Ayer, por ejemplo, en la UAS, el que estudiaba educación era como una burla. ¿Y tú estás estudiando educación? Habían cerrado muchísimas escuelas, por ejemplo, la de San Juan ya había cerrado. Todas esas escuelas técnicas que estaban destinadas a la enseñanza de la pedagogía a nivel primario, pues estaban ya cerrando, porque es que la condición era muy baja. Y entonces surge la cooperativa como una forma de elevar un poco, de paliar un poco la situación del maestro y la maestra. Y yo digo que sí lo logró. Lo ha logrado porque un maestro que para ponerse un pantalón o una camisa había que hacerlo a mano. Yo supe de ir a casa de compañeros maestros siendo ya parte de la cooperativa, que su piso era de tierra, que cocinaban en fogones, sí, con leña, que dormían racimos, vamos a decir, casi toda la familia en una cama. Pues ya eso no es posible gracias a la cooperativa de los maestros. De tal manera que sí incidimos en elevar la condición de vida de nuestros asociados. Y debo decirte que en la actualidad yo dudo que haya un maestro que hoy no duerma, por ejemplo, más o menos cómodo, porque ellos han confiado tanto en su cooperativa que ha sido posible, ¿verdad?, que el maestro, si necesita la cama, la tome. Ya no es como antes, que cogían, por ejemplo, aquí en la capital a la Duarte, ponerle una gomita, sí, una licuadora, y eso no se ve. Si ellos se le daña, ellos van allá, toman su licuadora, etcétera, etcétera. Y te digo que casi el 40%, aproximadamente el 40% de una matrícula de 182.000 asociados, hoy tiene una vivienda propia gracias a la cooperativa. Incluso viendo la situación que en ocasiones hay, por ejemplo, ya no, porque como el presidente, el compañero Danilo, y presidente actual de la República ha llevado lo de la tanda extendida, pues entonces ya casi no se puede hablar de un maestro de una tanda, pero anteriormente había mucho, había casi un 25 o casi un 30% de docentes que tenían una sola tanda. Y tú sabes lo que ganaban para entonces. Y cuando se metían, por ejemplo, en lo que allá llamábamos préstamos de vivienda, que hoy le llamamos préstamos de inversión, esos maestros duraban hasta 10, 15 y a veces hasta morían y no podían terminar su vivienda. Entonces la cooperativa, tomando en cuenta esas situaciones, optó por construirle la vivienda y que ellos vayan pagándola de manera paulatina, pero ya con sus proyectos realizados. Ahora mismo, por ejemplo, entregamos un proyecto de vivienda aquí en la zona oriental, en Santo Domingo. ¿De cuántas unidades? Ahí son unos 108. Y en Santiago unos 160. Comenzamos ahora en San Pedro de Macorís, todo un proyecto múltiple, donde va a haber apartamentos, va a haber viviendas unifamiliares, y también le vamos a construir una nueva oficina. Lo mismo vamos a hacer en Barahona. O sea que... Perdón, sí, cómo no. Valentín, ¿cómo ustedes califican los maestros para que obtengan esas viviendas? Bueno, lo primero es que un socio nuestro tiene que, primero, para ser socio de la cooperativa, tiene que hacer toda una jornada de entendimiento, de educación cooperativa. Y luego, para obtener los servicios, en un primer momento tiene que durar 3 meses para obtener ese servicio. Y en un segundo momento, para algunos otros servicios, tiene que durar 6 meses, permanecer 6 meses sin tomar el servicio. Porque lo fundamental de una institución como la nuestra, la cooperativa de los maestros, y como toda cooperativa, debe ser el ahorro. O sea, el ahorro del ente que participa de nosotros como socios. Y entonces, atendiendo a sus aportaciones,
en ese mismo orden, ¿verdad? De manera, ¿cómo se dice? De manera proyectada, también tiene derecho a más recursos. O sea, entonces se da la condición que si un profesor, un compañero maestro, quiere o un inicial o quiere comprar su vivienda, su apartamento, ellos se abocan a ahorrar en un servicio que nosotros damos a conocer allá con el nombre de inversión. Perdón, Valentín, Sí. si yo como maestro quiero tener una vivienda que no sea la que construyen ustedes, Ajá. por vía de préstamos, ¿yo podría hacerlo eso? Sí, de eso se trata, eso te iba a decir. El préstamo de inversión le da la calidad al maestro. De entonces, ellos ahorrar a un monto, porque le prestamos 5 veces lo que tiene ahorrado. Por ejemplo, si un maestro logra, qué sé yo, como los hay ahora, 100.000 pesos yo tengo ahorrado. entonces la cooperativa le presta permite 500.000. hasta 500. Y en algunos casos excepcionales, atendiendo a las condiciones, allá se ha dado el caso de maestro que tiene la vivienda a 2 millones de pesos, por ejemplo. Ok. Mayo. Esto que se ve aquí, Ajá. ¿qué es, Valentín? ¿Es un cheque, un premio? ¿Qué es? Sí, esos son donaciones. Un capítulo también que tiene la institución. La cooperativa tiene lo que se llama un rango de responsabilidad social, que tiene becado, o sea, tiene un programa de beca que, por ejemplo, Mayo, ahora mismo apenas, hace algunos 5 o 6 días, graduamos 776 estudiantes profesionales, médicos y todos graduados. Pero además de esos 776, tenemos también en 20 universidades con las que tenemos acuerdo institucional, unos 2.500 estudiantes, que al sumarle los casi 800, nos da una suma de 3.000 y tantos hijos de socios, que es un aporte a lo cual hemos dedicado, oye, más de 600 millones solo para hacer profesionales a esos hijos de socios y socios, ¿verdad?, de nuestra institución. Lo que implica que con ellos estamos colaborando no solo con el Estado, no solo con la sociedad, sino a la construcción de una nación más fuerte, y sobre todo porque evitamos con ellos que tantos hijos de socios no estén hoy delinquiendo o no estén en las drogas, o sea, convirtiéndolos en hombres y mujeres de bien para la sociedad. Una simple cooperativa. No, claro. Valentín, se dio el caso en una ocasión de que los profesores como que se excedían tomando electrodomésticos y cosas, entonces no le alcanzaba el sueldo que percibían. Y ustedes, me parece, si no estoy equivocado, que ustedes tomaron una determinación con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, a raíz del ministro anterior, el señor Navarro, él quiso imponer que a los socios de nuestra institución solo se le aplicara un descuento, incluyendo de ley, lo que son los descuentos de ley, que no pasara del 40%. Nosotros entendimos que eso era violatorio, porque después que yo ejerzo mi función de trabajo, en primer lugar, los recursos que yo percibo, es un derecho que a mí me asiste de dedicarlo a lo que yo entienda como persona. Pero aún no siendo por eso, debo decirle que allá en la institución hay un tope. O sea, la misma institución tiene un tope. No solamente de su salario neto, sino que usted le dice, mire, usted cobra 100 pesos, nosotros le podemos prestar hasta 30 pesos. No, es que está establecido por política ya, que es hasta un tope. Ahora bien, resultó entonces que al tratar de imponerse, habíamos llegado así a un consenso de un número, todo con mira, porque nosotros incluso íbamos a ir a los tribunales en última instancia. ¿Y tú estabas dispuesto, Valentín? Pero al final, mirando que se trataba de incluso
y es algo que debo pedirte perdón, hasta de la línea política, sí, un compañero de línea, sí, gestión, nosotros quisimos, ¿verdad?, que buscáramos... ¿Quién buscó la armonía en ese caso, Valentín? Debo decir que nosotros, porque incluso en un primer momento estuvimos sentados con el señor ministro de entonces, y como que no ha servido hasta que entonces buscamos conjuntamente con la ADP y nos sentamos y decidimos entonces formar una comisión mutua, okay, para que buscáramos entonces ese consenso. La comisión nunca llegó a ponerse de acuerdo y al final pues yo espero, lo que solicito, que el señor ministro de ahora, Antonio Peña Mirabal. Sí, Peña Mirabal, una persona que por su... Pero tú no te has sentado todavía con... Sí, tuvimos ya una ¿Y el trato cómo fue? No, muy acogedora, una persona que se le ve en las intenciones. Además, ya él había sido viceministro y conocedor de lo que es ese ministerio, el Ministerio de Educación. El fin es que la cooperativa, pues, como incluso se está estableciendo, o sea, porque es que después que una persona le ingresa su salario, claro, nosotros como política tenemos una política de que un socio nuestro no puede consumirlo todo. Yo quiero que tú sepas que, Mayo, que era parte de lo que te explicaba. La cooperativa surge precisamente para evitar que el usurero arrope como tenía arropado al maestro. Fue una forma de liberarlo un poco. Y ha sido siempre eso, de tal manera que nuestra institución, en todo este trayecto de 48 años, ha venido entonces a ser como el paño de lágrimas del maestro y la maestra. Por eso, cuando un maestro, o no solo un maestro, mire, hasta el personal de apoyo, o sea, el personal administrativo del Ministerio de Educación, desde que ellos entran al ministerio, lo segundo que quieren es ser socio de la institución. Okay. Porque yo te digo, en la actualidad la cooperativa nuestra ofrece unos 17 o 18 servicios. O sea, a un socio, tú sabes lo que es. Mira, los otros días me encontré con un señor que para entonces era portero en la escuela Bélice. Ese está en la Mella con Charles de Gaulle. Y cuando yo iba caminando, el señor hasta se arrodilló. ¿Tú no sabías por qué? Y yo le dije, pero señor, me dice, mire, usted no sabe con lo que yo tengo que agradecerle a la cooperativa. Digo, ¿qué pasó, señor? Usted sabe lo que es mi hijo graduarse de médico. ¿Dónde yo iba a obtener recursos para eso? Yo no tengo con qué agradecerle a la cooperativa. Pero eso ocurre con él. ¿Y cuántos socios? ¿Cuántos hijos de maestros y maestras que hoy son profesionales que dan... Mire, los otros días, tú sabes, de la cooperativa de los maestros, hasta hace un poco fue vicepresidente de la Alianza Internacional de Cooperativas. Y estando nosotros en representación de la institución en Chile, se me acerca un joven y me dice, yo quiero saludarle. Y yo, bueno, mío, un placer, pero quiero saludarle dándole las gracias a la institución, porque hoy yo trabajo en la ONU precisamente después de obtener la beca de la institución. Esas son cosas que tienen un valor infinito y sobre todo para la patria. Por eso yo digo, Mayo, que el maestro es un hacedor de patria. Y es hacedor de patria, porque ¿con qué trabaja el maestro? Con el ser humano. Lo conduce, lo lleva hasta graduarse, hacerse profesional. Y entonces sobre todas esas cosas, también crea instituciones como la cooperativa de los maestros y el sindicato, y sobre todo nuestra cooperativa, porque los consejos están constituidos por maestros y maestras. Ya no dirige nadie que no sea un maestro o una maestra. Valentín, ¿qué tan cierto es que los maestros ya pertenecen a la clase media? Bueno, hay que decir que sí, porque yo recuerdo que nuestros compañeros, nuestros asociados, hasta hace un tiempo no eran dignos ni siquiera de tener una tarjeta de crédito.
la única institución que le brindaba servicio así de manera formal era la cooperativa de los maestros. Por eso tuve el maestro que cogía su nevera, pero ya llegó el momento que hoy usted va a la casa de un maestro y ya no solo antes. Yo recuerdo que se juntaban en familia para ver, por ejemplo, una novela, una película y una cosa con un televisor, sí. Pero ahora no. Ahora tú vas y tienen en la sala. Y yo digo, ¿por qué tú tienes? Ah, porque el muchacho embroma mucho y entonces yo quiero ver mi... Y tienen entonces... Sí, claro. Y además, eso hay que reconocerle a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo a los gobiernos del compañero Danilo Medina, que ha llevado el staff y la condición en términos salarial del maestro, más acompañado de nuestra cooperativa, que ubican al maestro en una clase media. De tal manera que el maestro hoy no se puede construir una escuela si no tiene parqueo, porque el maestro ya tiene vehículo. El maestro, la mayoría tiene, es más, te voy a decirte, allá hay socios que aparte de tener su casa, por ejemplo, en el interior donde ellos viven, tienen aquí en la capital para que los hijos estudien, tienen su finquita, tienen hasta su pequeña empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué tan ha sido? Porque la presidenta de los colegios privados dijo, creo que hace 2 años, 1 año y algo, que era una competencia muy fuerte que tenían ellos y que tenían que tener en consideración, porque los profesores se estaban yendo a dar clases en el sector público. Bueno, lo que pasa es que la revolución educativa, como se le ha inculcado ahora después del 4%, y el empeño del presidente Danilo para que la educación avance, lo de la tanda extendida, el desayuno escolar, más el mejoramiento en todos los niveles de lo que es la educación pública, eso implica que antes una persona de clase media baja, por ejemplo, estaba como obligado a ir a un colegio privado para adquirir un mejor nivel en sus hijos de educación, de conocimiento. Pero hoy no, hoy está en las escuelas y entonces hay una estampida, todo el mundo quiere ir a las escuelas públicas. Y eso está ocurriendo de todas maneras, pero no es una curva, es que el mejoramiento de la educación, sobre todo en el sector público, es lo que garantiza, es una parte fundamental de garantía para que nuestro país, que es un país en desarrollo, tenga la garantía en el futuro de convertirse en un país desarrollado, pero desarrollado con un ente humano capacitado, no solo en lo que tiene que ver en el grado educativo, sino en su formación incluso cultural, etcétera, etcétera. Y por eso tú ves que la gente hoy está acudiendo, porque imagínate, en un país en desarrollo como el nuestro, resulta que muchas madres solteras hoy tienen la garantía que antes no podían hacerlo, de ir, conseguir un trabajo, irse a su trabajo y volver tranquila, porque el hijo le llega casi a la hora que ella llega del trabajo, y no tenía el problema como antes de que tenía que irse a las 12 o a las 1 y ya el hijo estaba en la escuela y no tenía que dedicar mayor tiempo a lo que era la educación de sus hijos o a cuidar a sus hijos, que es algo que también hay que reconocerle al sistema educativo actual creado por la presidencia actual. Ustedes pueden hacer como los fondos de pensiones, por ejemplo, que lo tienen AFP y compañía, que inviertan, hacen inversiones por otro lado, obviamente con el dinero de los pensionados. ¿Ustedes pueden en esa institución hacer inversiones fuera de los maestros? No. ¿Ustedes no juegan con eso? Si la hacemos es para el maestro, para nuestros asociados. Por ejemplo, los proyectos de vivienda. Pero no están destinados a gente. No, todo lo que nosotros hacemos es para nuestros asociados. Por demás, nosotros somos una cooperativa cerrada. O sea, ¿qué quiere decir cerrada, Mayo? Que nosotros recibimos fondos directamente vía nómina, o sea, vía electrónica, a través de Hacienda y vía el Ministerio de Educación cuando nos hace las aplicaciones. O sea,
y de antemano entonces está destinado solo a los asociados. ¿Cuántos son los fondos que tiene la institución, Valentín? Bueno, los activos de la institución ahora mismo andan por los 42.000 millones de pesos. Y el patrimonio actualmente debe estar en unos 29.000 millones de pesos. Okay. O sea, una institución, los aportes deben estar ahora mismo como en 16 o 17.000 millones de pesos. O sea que es una institución... Transparencia total, como dicen. No, eso sí. Incluso nosotros asumimos también lo que es la ley 155-17 sobre el lavado de activos, que ya se está aplicando como el orden del día. Nosotros incluso hemos creado la comisión oficial de cumplimiento y todo eso, y damos todo seguimiento a todo lo que nos requiera la OPA con relación a las exigencias que hacen de personas, si esta, si aquel, todo eso lo ¿Ustedes hacen. tienen una supervisión fuera de la institución? Bueno, recuerda que el IDECO okay. es, de acuerdo a la ley 127, el organismo que rige, ¿verdad?, y que tiene que supervisar las cooperativas. Sin embargo, precisamente ahora se ha depositado en el Congreso una ley de tal manera que podamos crear una superintendencia convertir el IDECO en una superintendencia, tomando en cuenta que es muy limitado el IDECO. Okay. Digo limitado por los recursos, por el personal, y entonces no tiene la capacidad técnica ni humana para supervisar lo que es todo el sector cooperativo, que ha venido creciendo, incluso el mismo presidente Danilo. Yo recuerdo que en una ocasión nosotros, que habíamos formado también un movimiento nacional de cooperativistas con Danilo, y en una ocasión que él estuvo reunido con nosotros, nos dijo que él iba a sembrar de cooperativa al país. Y yo pienso que sí, que lo ha hecho. Y entonces, porque tú ves en la visita sorpresa que hace el presidente, le dice que se constituyan en cooperativas, en asociaciones. Y eso ha venido, ¿verdad?, sobre todo a crear mayores dificultades en términos del IDECO, porque es que la capacidad no la tiene. Entonces, con esta ley, que incluso vino una planteada desde el mismo Estado y otra del sector que ya no hemos puesto en consenso, entonces ya se llevó al Congreso y ojalá pueda ser aprobada en el menor tiempo posible, de tal manera que tengamos un IDECO que pueda así supervisar. Ahora, claro que a cooperativas como la nuestra, hacer la cooperativa más grande, más fuerte, el ojo está encima, ¿sí? Sí. Y el IDECO está constante. Ante cualquier situación ellos están ahí. Pero además, fuera de ello, de los técnicos, de hacernos las auditorías al mismo IDECO, nosotros tenemos una dirección de auditoría y sobre todo, para nosotros verificar que un documento, sobre todo financiero, es real y que puede ser incluso publicado, debemos hacer una auditoría externa, que la hacemos cada año fiscal, de tal manera que nos garantice que los números que damos sean verificados tanto por el IDECO, por una auditoría externa, etcétera, etcétera. Valentín, antes de irnos a la pausa, veo que están de aniversario. Sí. Te decía que estamos precisamente en el 48 aniversario. Ya nos acercamos casi a medio siglo. Sí. Vamos a la pausa y vamos a adentrarnos a lo político y a los aprestos de tú querer ser senador por tu provincia. ¿Qué te parece? Cómo no, Maya. Conversando con Valentín Medrano, quien es aspirante a la senaduría por su provincia. Valentín, hablamos en off de que está en los números, porque uno lo ve y uno no puede tampoco fiarse de que tú estás bien en la provincia, que tú eres un hombre que nunca ha dejado de estar en tu provincia, independientemente de los compromisos que tienes aquí. ¿Cómo va la situación con tu candidatura ya, Valentín?
Bueno, Mayo, yo diría que muy bien. Solo ahora este fin de semana estuvimos operativos médicos en Jimaní, en el municipio de Jimaní, en Tierra Nueva. Estuvimos una actividad muy concurrida en el distrito municipal de Guayabal, y estuvimos una actividad en Duvergé que no podía ni penetrar al lugar y es donde yo tengo como mi lugar de campaña, que no podíamos penetrar. Esta mañana, por ejemplo, yo le decía, pero al coordinador del municipio, le decía, pero ¿qué cantidad de personas había ahí? Él me dijo que debía haber 2.000. Yo, no, pero ahí no cabe 2.000 personas. Mire, ahí no podía ni siquiera cómo estar la persona. Como usted puede observar, eso es en, sí, en Guayabal. El día, porque estuvimos celebrando el Día de la Mujer, y recorrimos toda la provincia. Como ustedes pueden observar, ahí estamos rifando algunos electrodomésticos, algunas cositas que le llevamos a la mujer en ese día. Y así sucesivamente. Valentín, allá en tu provincia, tú vas, por ejemplo, a un barrio X, se atreven a decir, ¿quién es ese señor? Y que no te conocen. Por el contrario, la gente ahora eso es, hay que aguantar. No solo, mire, yo estoy que llego a Duvergé, por ejemplo, a Jimaní, a La Descubierta, y a veces ellos dicen que si es el presidente, que si es presidencia, y yo, no, es la senaduría lo que nosotros estamos aspirando. Porque es que... como ¿Tú te has compenetrado tanto con la población, sí, Valentín? Recuerda que primero nosotros somos de esa provincia, o sea, nacido y criado en esa provincia, aunque uno para hacerse profesional y todo, tuvo que emigrar, pero incluso si yo te hago esta pequeña historia, José del Castillo, por ejemplo, estuvo aquí la semana pasada. Bueno, mi hermano, un amigo, en la campaña pasada, él tenía la responsabilidad de las 4 provincias, como ministro y entonces a nosotros el pleno del partido, el pleno del comité central, ¿verdad? El pleno del partido, nos adjudicó la provincia de Pedernales. Y ya yo estaba haciendo mi trabajo en la provincia de Pedernales con mira, ¿verdad? A los trabajos con mira que el partido se mantuviera en el poder. Y en una ocasión me llama José del Castillo diciéndome que tenía una asamblea con los dirigentes de la provincia de Independencia y que a plenitud solicitaban que a mí se me llevara nuevamente como enlace, porque como enlace político yo tengo varios periodos en mi provincia, o sea, no es pero yo tengo mucho tiempo dirigiendo enlace, como enlace político y sobre todo en las campañas. O sea, claro, y entonces... Lo tuyo no es una improvisación. No, al contrario. Fundador del partido, ¿verdad? Claro. Yo debo decirte, Mayo, que en 1962, con apenas... yo no había cumplido ni siquiera 12 años, y te estoy hablando de 57 años. Con apenas yo 11 años, no había cumplido todavía los 12 años. Me monté en la escalera de una guagua que le decían de un señor Manuel Ruiz en Duvergé, mi pueblo natal, en la escalera. Cuando iba don Juan, oye cuando, para diciembre, antes de celebrarse las elecciones, a darle a la provincia de Independencia, y le fue a dar la vuelta al lago Enriquillo para entonces dar el discurso en Duvergé. Yo me monté en una escalera atrás. Teniendo 12 años. No había cumplido los 12 años, voceando con el otro bracito, Juan Bo, presidente. Y entre el municipio de Potre Río y La Descubierta me caí. Y ese brazo incluso se me fracturó.
Así que esos tiempos... Y eso me marcó para toda la vida. Seguidor de don Juan desde entonces. Desde que don Juan dijo, me voy del PRD por las circunstancias de aquellos tiempos que le explicó, eso hicimos nosotros. Claro, yo era un mozarbete, un muchacho todavía, ya había comenzado mis estudios en la universidad. Y desde entonces dimos todos los pasos. Yo recuerdo una ocasión que fuimos hasta un colegio, en la casa, por cierto, de Franklin Armeida, y ahí estuvimos. Unos años en el PLD. Todos los años nosotros hemos sido desde circulista, miembro, vicesecretario. Yo fui vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Laborales primero, después de la Secretaría de Asuntos Magisteriales, hasta miembro del Comité Central como soy en la actualidad. En estos aspectos, Valentín, de tú querer ser senador en tu provincia, nos imaginamos que tú llevas buenas intenciones principalmente y proyectos para tu provincia, claro, obviamente sí, con el gobierno. Claro que sí. Sí, desde luego. Yo sé que el gobierno del compañero Danilo, como todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se han esforzado, ¿verdad?, para que en cada lugar se vea el aporte del partido al crecimiento, ¿verdad?, de cada comunidad y por ende del país. Y claro que sí, que se ha hecho, y el compañero ha hecho mucho esfuerzo, por ejemplo, de levantar la imagen de cada una de las provincias. Pero resulta que mi provincia es una de las provincias más deprimidas, como son casi todas las provincias de fronterizas. Valentín, y es cierto que tú tienes 57 en esa encuesta, no es mucho eso. Bueno, ¿qué decirte? Y no es solo una, son varias las encuestas que nos dan a nosotros, siempre con 16, con 25, por encima, con 15 puntos por encima, porque es que vamos a decir que la comunidad de la provincia tiene ansia de un cambio en función de la senaduría en el 2020. ¿Cuándo tú piensas ir otra vez a la provincia? No, este fin de semana. Yo estoy bajando casi todos los fines de semana ya. ¿Te están viendo allá, Valentín? Claro que sí. Y resulta, para este fin de semana estamos preparando nuevamente un operativo médico que queremos hacerlo en Duvergé. Pero además voy a hacer una asamblea que voy a convocar a la provincia entera. Y me hablaba de los proyectos. Recuerda que en mi provincia fronteriza hoy no hay una zona franca. Hoy no hay una empresa, hoy no hay una universidad. La provincia de Independencia tiene tantas potencialidades, o sea, que subyace incluso. Esos son los proyectos que tú tienes en carpeta. Y varios más, que no puedo expresarlo en el poco tiempo que tenemos en carpeta. Esperamos que venga otra vez por aquí. Estaremos cada vez que tú nos invites, Mayo, para mí ha sido un honor. Gracias a Valentín Medrano, que aspira a ser senador por su provincia. Buenas noches. Cómo no.